Entonces, cuando los sujetos de enunciación de conocimiento son identificables, es posible que parte del cuestionamiento posible de lo que se dice o no se dice pueda atribuirse a quién lo dice. Pero si por el contrario, esto es un sujeto universal, abstracto, objetivo, que carece de corporeidad y de enraizamiento geopolítico corporal, si no tiene cuerpo, si no tiene sexo, si no tiene color, entonces hace extraordinariamente más difícil. Y esto es lo que el colega colombiano Santiago Castro Gómez ha denominado la ibris del punto cero. Es la noción de un lugar de mirada como Dios que puede ver todo sin ser visto. Entonces esta forma de tener capacidad de ver todo sin ser visto puede enunciar, pero el enunciador está oculto detrás de este dispositivo político epistemológico. Eso, por supuesto, tiene, entre muchas otras consecuencias, la exclusión de una abrumadora mayoría de la población planetaria como productores de conocimiento válido. Porque de antemano excluye a la mitad de la población humana, que es femenina, construye, como ha señalado Aníbal con tanta insistencia, la racialización jerárquica, clasificación racial jerárquica de los seres humanos y la construcción entonces de unos seres humanos más cercanos a la razón y otros más lejanos a la razón. Construye el género de tal manera que lo masculino está más cercano a la razón, lo femenino está más cercano al cuerpo y por lo tanto con menos capacidad de producción de conocimiento válido. Y por supuesto, en ese sentido, convierte al conocimiento de la mayoría de la humanidad en no conocimiento, en ignorancia, en folclore, en todas las diferentes formas de descalificación de sentido. En este sentido, la epistemología y los presupuestos básicos de la ciencia moderna están absolutamente atravesados por este patrón colonial de organización del poder. Un segundo paso en este proceso de construcción de este patrón de conocimiento está en la extraordinariamente potente obra de Francis Bacon. Francis Bacon es, de alguna manera, lo podríamos llamar el gran profeta de la modernidad y el gran profeta del pensamiento tecnocrático. Bacon argumenta con extraordinaria lucidez la idea de que saber es poder, de que los seres humanos, habla de los hombres, impotentes ante las fuerzas inmensas de la naturaleza, tienen que aprender a dominar, someter la naturaleza, y que dominar, someter la naturaleza pasa por conocer a la naturaleza. El conocimiento de la naturaleza es la condición del poder sobre la naturaleza. Entonces el descubrimiento de las regularidades y las posibilidades de utilizar esa previsión que da el conocimiento de regularidades para someter es una condición básica del poder, y esa es la razón de ser de la ciencia y la tecnología, el dominio sobre la naturaleza. Bacon inclusive utiliza unas imágenes extraordinariamente potentes cuando señala que para lograr extraerle los secretos de la naturaleza hay que torturarla. La imagen de torturar a la naturaleza para extraerle los secretos, que
algunas historiadoras feministas de la ciencia han dicho que fue tomado directamente de la muy reciente experiencia de la tortura de las brujas para extraerle los secretos sobre la forma como operaba el demonio. En la Nueva Atlántida, la utopía de Bacon, aparece la primera utopía tecnocrática, en la cual los sabios de la casa de Salomón, desde el conocimiento de la ciencia, aparecen como quienes desde su verdad organizan el conjunto de la sociedad, no solo en relación a la naturaleza, sino en relación a la vida colectiva. Por lo tanto, cuando pensamos que Comte inventó el positivismo, esto ocurrió bastante más atrás. En este mismo proceso también fueron produciéndose transformaciones en las metáforas dominantes respecto a esta cosa llamada naturaleza. De un sentido común relativamente ampliamente extendido en el mundo europeo occidental, ilustrado, de entender y concebir la naturaleza en términos de una metáfora de organismo que incorpora una dimensión de distancia, separación respecto al humano, pero que de alguna manera incorpora una dimensión de la vitalidad orgánica, se va construyendo paso a paso una nueva metáfora en que la naturaleza, la llamada naturaleza, no es organismo, la naturaleza es un mecanismo. Y eso es una ruptura epistemológica también extraordinariamente fundamental. La construcción de la naturaleza llamada como mecanismo, que está sustentado básicamente sobre la epistemología de la astronomía, concibe la llamada naturaleza como cuerpos en movimiento. Y esta noción de cuerpos en movimiento permite una epistemología de la simplificación progresiva, de descomponer cosas en simplificaciones crecientes, ir entendiendo las formas particulares de funcionamiento de cada pequeña parte, pensando que a través del conocimiento de las partes sería posible el conocimiento del mecanismo en su conjunto. Otro momento que yo creo que tiene que destacarse en este proceso de construcción para llegar a cómo hoy aparece construida la noción de naturaleza, ocurre a propósito de la revolución industrial en el Reino Unido. Era un periodo histórico relativamente corto de la experiencia de la revolución industrial. El periodo de transición entre el momento desde 1750 más o menos en que la revolución industrial es un proceso incipiente que como sociedad no se reconoce como transformación civilizatoria, al momento ya después de la década de 1830, donde ya el proceso está bastante firmemente instalado por la fuerza, ocurren procesos de debate que yo creo que son propiamente civilizatorios y que se parecen mucho a muchos de los debates contemporáneos, que es la primera experiencia histórica de un sometimiento de la organización de la vida colectiva a la lógica de la producción industrial coordinada, sometida a una nueva dinámica de tiempo. Se instala el tiempo como vida, como cotidianidad en sociedades que nunca habían tenido, más allá de la iglesia, como de los tiempos de rezo, como puntos de señalamiento de tiempo, y termina por someterse la resistencia tanto del mundo conservador, campesino, de los dueños de la tierra, iglesia, etcétera, como la resistencia de las principales víctimas de este proceso, que son
los habitantes del campo que son expulsados a través del enclosure hacia cualquier condición que haga posible su reproducción, y esto significa las extraordinariamente horrendas condiciones de trabajo de la fábrica durante las primeras décadas de la Revolución Industrial. Y el salto tan extraordinario en la capacidad de velocidad, sometimiento, productividad, que es nuevamente, simultáneamente, como lo es en todos los casos, sometimiento de la llamada naturaleza y sus fuentes y sus llamados recursos y sus potencias a través de la máquina de vapor, a través de la división del trabajo, a través de la nueva maquinaria, etc. Y el sometimiento en términos mucho más intensivos de los trabajadores y las trabajadoras, va también creando un nuevo imaginario, que es el imaginario de lo que termina instalándose muy firmemente como lo que ha sido denominado la idea del progreso. La idea del progreso, que sigue viva y coleando en nuestros días, es la idea de acuerdo a la cual los sectores más avanzados de la civilización, del progreso, de la humanidad, etcétera, tienen capacidad para ir avanzando en forma cada vez más acelerada hacia el sometimiento de la naturaleza, hacia la extracción de sus recursos, la confianza ciega en que la ciencia y tecnología serán capaces de solucionar todos los problemas que vayan surgiendo. Esta confianza ciega en el ingenio humano expresado en esa ciencia y en esa tecnología como capacidad de la noción de un crecimiento sin límite. Esta noción, en la medida en que está muy asociada a las transformaciones productivas y la creciente acumulación material que ocurre durante la Revolución Industrial, también establece una asociación creciente que ha sido llevada a sus últimas consecuencias, por supuesto, en los tiempos contemporáneos, pero una asociación creciente entre el para qué de la producción, el para qué del progreso, y esta identificación del bienestar y de la felicidad humana con la acumulación, uso, usufructo, consumo de cosas, de bienes materiales.